La historia comienza presentándonos un mundo donde existían numerosas habilidades que desafiaban el sentido común. Estas habilidades eran extremadamente valiosas y excedían las capacidades de una persona común. La habilidad de nuestro protagonista era la de evaluación. Aunque no parecía especialmente poderosa, le permitía ver las estadísticas de los monstruos e incluso percibir su estado emocional. Tras esta introducción, el prota advirtió a los miembros de su grupo que el orco estaba enfurecido y a punto de atacar. Los chicos, alertados, se prepararon para el combate. Fue en ese momento cuando se reveló que, además de su capacidad de evaluación, el prota también poseía otra habilidad, la magia curativa. Una habilidad que estaba utilizando en ese momento para sanar a uno de sus amigos. Instantes después, el orco cayó desplomado en el suelo. Los chicos lo habían derrotado. Nigris, el protagonista, se acercó para felicitar a Azel por su excelente desempeño en la batalla. Sin embargo, Azel, con un tono arrogante, le respondió que aún no estaba satisfecho y que había sido demasiado fácil. Otro compañero del grupo, en tono seguro, comentó que llegarían a convertirse en aristócratas si lograban alcanzar el rango SS. Nigris celebraba junto con ellos, pero la atmósfera se tensó repentinamente cuando Azel, sin previo aviso, le dijo a Nigris que debía abandonar el grupo. La sorpresa fue evidente en el rostro de Nigris, quien preguntó si estaba bromeando. Azel, con una frialdad aplastante, le respondió que no era una broma. Mientras que la otra compañera estallaba en carcajadas, llamando a Nigris idiota, Azel explicó con desdén que alguien con la habilidad de evaluación no tenía cabida en un grupo de combate de rango S. Le recordó que su presencia era similar a la de un parásito y que debería, al menos, ser consciente de su condición. Nigris, tratando de defenderse, pidió un momento para explicar. Insistió en que su habilidad de evaluación podía ser valiosa en combate y que, además, tenía otra habilidad que podría ser de gran ayuda para todos, la magia curativa. Pero antes de que pudiera continuar, Azel lo interrumpió bruscamente, preguntándole de qué demonios estaba hablando, ya que nunca había visto esa supuesta magia curativa en acción. La confusión y el desconcierto se apoderaron de Nigris, quien no supo cómo responder ante la incredulidad y el rechazo de su compañero. Su reacción era comprensible, ya que hasta hacía un momento había estado utilizando la magia curativa en él. Azel continuó hablando en tono burlón, señalando que, dado que ellos eran tan fuertes en ese momento que nadie se lastimaba, nunca había visto a Nigris usar tal habilidad. Azel le dijo a Nigris que era un inútil, pero que, como eran amigos de la infancia, había estado cuidándolo durante los últimos 3 años. En ese momento, Nigris recordó que ellos se conocían desde el orfanato, donde se habían prometido convertirse en aventureros. Las habilidades de combate de Azel habían aumentado su fuerza, y para no quedarse atrás, Nigris había intentado mejorar su habilidad de evaluación y su magia curativa. A pesar de que siempre había considerado que eran amigos, parecía que se había equivocado. Con esta reflexión, Nigris le dijo a Azel que lo entendía y que se iría del grupo. Tiempo después, Nigris se encontraba en el gremio. Al informar que había sido expulsado del grupo y que deseaba solicitar una misión, la recepcionista le comunicó que, debido a su expulsión, su rango había descendido. Como resultado, solo se le podía asignar una misión de bajo nivel, específicamente la de recolectar hierbas. Nigris respiró con resignación, sabiendo que el resultado era predecible. Posiblemente, Azel y los demás habían estado hablando mal de él, lo que explicaba por qué, al entrar al gremio y solicitar unirse a varios grupos, había sido rechazado de inmediato. A pesar de eso, debía aceptar la misión, estaba corto de dinero y la necesitaba. No estaba mal empezar desde cero. Tras recibir los detalles y la carta del solicitante, Nigris comenzó a retirarse. Más adelante, en el bosque, ya había recolectado suficientes hierbas para la misión. Mientras organizaba su bolsa para regresar, se sorprendió al ver a una persona correr apresuradamente por el sendero. Como llevaba tanta prisa y tenía la apariencia de un comerciante, Nigris, curioso, decidió acercarse para ver qué ocurría. Al adentrarse un poco más en el bosque, descubrió una carreta volcada. Al acercarse, notó que el carro había sido atacado por bandidos, aunque no estaba completamente seguro de eso. Se preguntó si el hombre que huía era el dueño de la carreta.
Mientras revisaba el área, encontró a una persona herida y tirada en el suelo. Alarmado, se acercó para preguntarle si estaba bien y, al observar su mano, vio un sello de esclavo activo, que claramente le causaba mucho dolor. El sello estaba activado porque su amo se encontraba lejos de ella. Como la chica se encontraba en evidente peligro, Nigris no dudó en usar su habilidad de curación. Su cuerpo comenzó a resplandecer y a emitir una estela luminosa. La marca en su mano se desvaneció, al igual que sus heridas. No pasó mucho tiempo antes de que la chica recobrara el sentido. Al levantarse, Nigris le preguntó si se encontraba bien. Ella, al darse cuenta de que ya no sentía dolor, se mostró sorprendida. Nigris le aseguró que no tenía de qué preocuparse, que todo estaba en orden. Fue en ese momento cuando extendió su mano para revisar sus estadísticas. Notó que la chica poseía un poder mágico y que su estado estaba marcado como maldito, lo que le llamó la atención. Él sabía que no se trataba del sello de esclavitud, la maldición era un tipo diferente de magia de sellado. Además, podía notar a simple vista que su estatus era bastante inusual. El talento de manejo de la espada de ella era abrumadoramente alto, rango SS, pero el rango mostrado en su rango actual era considerablemente bajo. Fue entonces cuando Nigris se dio cuenta de que la maldición había sido colocada para restringir sus habilidades superiores. Se preguntó por qué alguien querría hacer algo así. En ese momento, la chica le llamó la atención, preguntándole si la había salvado. Nigris confirmó que sí y explicó que podía usar magia curativa, razón por la cual la había sanado. También le mostró su mano derecha. Al levantar la mano, la chica se sorprendió al ver que el sello había desaparecido y se preguntaba si todo aquello era un sueño. La expresión de la niña dejaba claro a Nigris que había pasado por mucho. Tras reflexionar sobre ello, le preguntó su nombre. Ella respondió que se llamaba Fels y a continuación le preguntó el nombre de él. Nigris se presentó y le informó que tenía la habilidad de evaluación. Él añadió que, gracias a su habilidad de evaluación, había notado que Fels tenía una maldición además del sello de esclavitud. Luego, le preguntó si tenía alguna marca de nacimiento o algo similar. Fels, sin dudarlo mucho, respondió que tenía una marca de nacimiento en su tobillo, aunque nunca imaginó que podría tratarse de una marca de maldición. Nigris consideró que esto podría tener un trasfondo más profundo de lo que había imaginado. Entonces, le pidió que le mostrara su tobillo. Ella accedió, y Nigris extendió su mano para borrar la marca. Al mirar su tobillo, la niña quedó confundida. Nigris le explicó que podría no haber notado la diferencia porque la maldición no afectaba su cuerpo de forma visible. Luego le sugirió que intentara usar magia para comprobar si la maldición se había ido. Fels dudaba de su capacidad para hacerlo, ya que nunca había utilizado magia. Nigris comentó que, aunque él solo sabía usar magia curativa, no debería ser tan difícil para ella aprender algún tipo de magia. Le indicó que extendiera sus manos hacia un árbol y se concentrara en liberar energía desde su interior o al menos en imaginarlo. Fels lo hizo como le indicó, y de repente, una gran ráfaga de energía salió disparada destruyendo el árbol y todo a su paso. Ambos quedaron impactados al ver el fenómeno. Nigris se preguntó qué tipo de poder era ese y por qué una niña poseía tal habilidad. Fels le preguntó si eso se llamaba magia. Nigris confirmó que sí, y le comentó que era realmente sorprendente. Mientras decía esto, sus ojos se abrieron con sorpresa al ver que Fels había crecido y ahora se encontraba riendo, alegre y celebrando su primera experiencia con la magia, agradecida por la ayuda de Nigris. Nigris, por su parte, estaba asombrado al ver que ella había pasado a tener un cuerpo adulto y proporcionado. Fels se dio cuenta de su transformación. Nigris reflexionó sobre la transformación de Fels y recordó que ciertas razas con poderes mágicos intensos hacían crecer sus cuerpos como mecanismo de autoprotección contra la fuerza de su magia. Al usar su magia, Fels creció físicamente. En ese instante, el estómago de Fels gruñó, causándole un rubor de vergüenza. Nigris, carraspeando, sugirió vestirse antes de comer y se fue a buscar ropa. Por otro lado, Azel y su equipo enfrentaban a una manada de lobos enfurecidos, sintiéndose inusualmente agotados y confundidos por ello. Azel, con una herida en el brazo y en un estado de desesperación, intentó averiguar el nivel de los monstruos, pero nadie tenía respuestas. Acto seguido,
los lobos atacaron sin advertencia. Más tarde, en una taberna, Nigris y Fels estaban sentados en una de las mesas. Fels estaba emocionada, sin parpadear mientras miraba su plato. Nigris, por otro lado, estaba sorprendido por la reacción exagerada de ella. Actuaba como si fuera la primera vez que viera ese tipo de comida. Además, cuando llegaron, ella intentó sentarse en el suelo, lo que indicaba que se había acostumbrado mucho a una vida de esclava. Tras reflexionar sobre esto, Nigris le dijo que empezaran a comer. Al principio, él tomó un pequeño bocado, y ella siguió su ejemplo. Al probar la comida, Fels exclamó que estaba deliciosa, lo que hizo que Nigris se alegrara. Su sonrisa reflejaba la satisfacción de saber que su magia curativa y de evaluación, que habían considerado inútil, resultara ser valiosa y necesaria. Interrumpiendo sus reflexiones, Fels expresó su gratitud a Nigris por rescatarla nuevamente. Confesó que nunca antes había sido tratada con tanta bondad y se sentía profundamente agradecida. Sorprendido por sus palabras, Nigris se sintió conmovido, ya que nunca había recibido agradecimientos, ni siquiera de sus viejos amigos. Con un ligero rubor, le dijo a Fels que él era quien debía estar agradecido. Intrigada, Fels inquirió la razón, considerando que había recibido tanto de él que no sabía cómo compensarlo. Nigris sacudió la cabeza, explicando que su ayuda no buscaba recompensa. Relató que en su niñez, sus padres aventureros emprendieron una misión de la que jamás volvieron, víctimas de monstruos. Durante años, Nigris creyó que con su magia curativa podría haberlo salvado, pero solo quedaron remordimientos. Esos recuerdos lo impulsaron a prometerse que ayudaría a cualquiera en peligro sin vacilar. Esa fue su verdadera motivación para salvar a Fels. Aunque al final, Nigris añadió con vergüenza que, a pesar de haberse esforzado, terminó siendo expulsado de su grupo. Por otro lado, Fels se levantó de su asiento, emocionada por las palabras de Nigris. Le dijo que admiraba cómo había utilizado esos recuerdos dolorosos para impulsarse hacia un futuro mejor. Ante tanta emoción, Nigris intentó calmarla y le dijo que tenía una pregunta para hacerle. Ella, aún entusiasmada, le preguntó de qué se trataba. Nigris le preguntó si era una elfa y de dónde venía. Fels le respondió que no recordaba bien, solo sabía que fue vendida cuando era pequeña y, antes de darse cuenta, ya era una esclava. Era obvio que no tenía un lugar a donde ir, lo que ella confirmó. Nigris la miró fijamente antes de darle dos opciones. La primera era despedirse y continuar con su vida, y la segunda era acompañarlo en sus aventuras. Aclaró que su propuesta no se debía a sus poderosas habilidades mágicas, sino porque si ella estaba a su lado, él sería feliz. Le dijo que tenía la opción de elegir. Sin embargo, antes de que pudiera terminar sus palabras, Fels tomó su mano con fuerza y le dijo que no tenía que pensarlo mucho, ella iría con él. Nigris aceptó con una sonrisa, y en ese instante, se prometieron apoyarse mutuamente. Después de eso, los chicos fueron al gremio para registrar a Fels. Como Nigris estaba comenzando desde cero debido a su expulsión del grupo de Acel, ambos fueron clasificados en el rango D y la recepcionista les asignó misiones básicas. Más adelante, en el bosque espeso, un lugar ideal para recolectar hierbas, los chicos no tardaron en completar su misión. Decidieron entonces buscar algunos monstruos para eliminar, con el objetivo de aumentar su nivel de combate. No pasó mucho tiempo antes de que encontraran un lobo rojo. Nigris le dijo a Fels que intentaría comenzar él, adelantándose para darle una pequeña demostración de cómo se hacía. Dicho esto, Nigris avanzó, y tras hacer contacto visual con la bestia, ésta se lanzó de inmediato hacia él. Con agilidad, nuestro protagonista esquivó el ataque, se colocó rápidamente detrás del lobo y lo golpeó en la nuca, derrumbándolo al instante. Con esto, Nigris le indicó a Fels que debía prestar atención a los movimientos de sus rivales antes de actuar. Sin embargo, antes de que pudiera terminar de hablar, ella se abalanzó hacia él, halagándolo con entusiasmo y diciendo que había sido muy impresionante y que él era muy hábil en el combate. Nigris, algo avergonzado, negó sus palabras, explicando que en realidad su talento residía en la curación y el análisis de estadísticas. Añadió que,
debido a sus habilidades, siempre era el primer objetivo de sus enemigos, por lo que su equipo evitaba que él estuviera en la primera línea de combate. Como resultado, Nigris había tenido pocas oportunidades de pelear y solo le quedaba entrenar por su cuenta. Después de decir esto, Nigris le insistió a Fels que intentara hacerlo ella misma. Aunque al principio se mostró dubitativa, él la animó a seguir adelante, recordándole que sabía que era una poderosa espadachina, según sus estadísticas anteriores. Finalmente, Fels decidió seguir su consejo, pero se sintió intimidada al enfrentarse a un numeroso grupo de lobos que no tardaron en atacarla. Sin embargo, como si fuera cuestión de su naturaleza, reaccionó de inmediato, atacando a las bestias y derrotándolas con una agilidad impresionante. Fels era poderosa y, de manera inconsciente, iba mejorando progresivamente. También comenzó a desarrollar técnicas propias, destacándose como una espadachina mágica, todo sin darse cuenta de lo que estaba logrando. Más tarde, al anunciar que había derrotado a los lobos, Nigris la felicitó, diciéndole que había hecho un buen trabajo. Al notar una pequeña herida en su brazo, un simple rasguño, la sanó de inmediato. Al recibir la cura, Fels comentó que sentía como si su cuerpo se hubiera vuelto más ligero y el cansancio hubiera desaparecido. Fue entonces cuando Nigris le explicó que los hechizos de curación tienen la capacidad de potenciar las habilidades físicas. Nigris le explicó que, de forma natural, las personas suelen utilizar solo el 80% de sus capacidades físicas. Llevar esas capacidades al 100% podría tener repercusiones negativas en el cuerpo. Sin embargo, cuando se aplica un hechizo de curación, la persona puede usar el 100% de sus capacidades físicas sin sufrir esa carga. Al escuchar esto, Fels le dijo que su habilidad era fantástica. El prota respondió que lo veía como algo natural, aunque en el fondo sabía que nunca había conocido a otro sanador antes, por lo que no estaba tan seguro de ello. Después de eso, los chicos decidieron regresar al gremio. La recepcionista se mostró sorprendida al ver que habían traído varios colmillos de lobos rojos. Al escuchar esto, todos en el gremio comenzaron a preguntarse si era cierto lo que veían, si ese grupo era realmente de rango S. Al reconocer a Nigris, algunos sugirieron que debía tratarse de un error, ya que él había sido expulsado de su antiguo grupo hace apenas unos días. Otros, al ver a Fels, comentaron con desagrado que era injusto que alguien como él estuviera acompañado por una belleza como ella. Lo despreciaban, llamándolo inútil. Más tarde, al salir del gremio, Fels estaba alterada por lo que había escuchado. Se preguntaba qué demonios decían esas personas y por qué hablaban tan mal de él. Nigris le dijo que no pasaba nada, que estaba bien y que no debían causar problemas en el gremio. Ante esto, Fels respondió que lo entendía, pero no podía evitar sentir que no era justo. Por otro lado, Nigris se sentía feliz de que ella se preocupara por él, aunque también le daba un poco de vergüenza. Ignorando esos pensamientos, le preguntó si tenía hambre, pero antes de que ella pudiera responder, alguien gritó y ladrón, y vieron a un hombre corriendo con una bolsa en las manos. Nuestro protagonista se encontró en medio del camino del ladrón, y este, con intenciones claramente hostiles, desenvainó una daga y le ordenó que se apartara. Sin embargo, antes de que Nigris pudiera reaccionar, Fels, actuando por instinto, sometió al hombre en cuestión de segundos. Después de eso, le preguntó a Nigris si se había lastimado, a lo que él respondió que estaba bien y le agradeció, no solo por ayudarlo a él, sino también por proteger a los ciudadanos. Esto alegró a Fels, cuya sonrisa y alegre balanceo dejaban claro a Nigris que, aunque tenía el cuerpo de una adulta, por dentro seguía siendo una pequeña. Fue en ese momento cuando los guardias de la ciudad llegaron, preguntando dónde estaba el ladrón. Nigris explicó la situación a los guardias mientras Fels, tímida, se escondía detrás de él. El sujeto forcejeaba, intentando liberarse, y fue entonces cuando Nigris, al observar su brazo y evaluarlo, le preguntó si tenía el brazo lastimado. El hombre, sorprendido, le preguntó alterado cómo lo había sabido. Explicó que el sanador al que había acudido le había dicho que su brazo ya no podía ser curado. Añadió que había sido un aventurero y que, tras ser derrotado por un monstruo hace tiempo, no le quedaba otra manera de sobrevivir y alimentar a su pequeña hija más que robando. Ante esto, Nigris le dijo que tal vez su herida podría ser curada. Pidió a los guardias que se alejaran un poco para intentar sanarlo.
El hombre, entonces, desenvolvió su brazo de las vendas y se lo mostró. Nigris se dio cuenta de lo grave que era la herida, su brazo estaba destrozado, y al intentar ocultar la lesión, solo había empeorado la situación. Reflexionó sobre cómo el hombre había sufrido esa herida mientras intentaba criar a su hija, y cómo, al no poder continuar como aventurero, había recurrido al robo para alimentarla. Aunque Nigris sabía que no podría absolver su pecado, decidió devolverle su antigua vida por el bien de su hija. Activó su habilidad de curación, y un gran destello iluminó todo el lugar. Estelas de luz se esparcieron por el camino cercano, y cuando el hombre levantó el brazo, se dio cuenta de que ya no le dolía y que las cicatrices habían desaparecido. El hombre, con lágrimas en los ojos, se alegró al saber que podría volver a su vida de aventurero. El prota le sugirió que, dadas sus condiciones, sería más efectivo que intentara usar un arco en lugar de una espada. Sorprendido nuevamente, el hombre le preguntó cómo sabía que era malo con la espada. Nigris le explicó que había utilizado su habilidad de evaluación y se había dado cuenta de ello. Luego, lo instó a que diera lo mejor de sí por su hija. Conmovido, el hombre se arrodilló y le agradeció profundamente a Nigris, asegurándole que estaría en deuda con él para el resto de su vida. Le pidió su nombre, y nuestro protagonista se presentó con una sonrisa. Por otro lado, los guardias que habían presenciado la escena se preguntaban qué había sucedido, ya que nunca antes habían escuchado sobre una habilidad de magia curativa como esa. Uno de los guardias reconoció el nombre de Nigris y comentó que había sido expulsado de su grupo de rango S por ser considerado un inútil. Sin embargo, si este Nigris era el mismo de los rumores, tal vez esos rumores eran una mentira. Por otro lado, Fels, impresionada, se acercó a Nigris y le comentó que su magia había sido impresionante. Incluso ella misma había notado que era más poderosa que la que él había usado anteriormente. Nigris le explicó que la potencia de su magia dependía del tipo de pensamiento que tuviera en ese momento, lo que la sorprendió aún más. Fue en ese momento, mientras conversaban, que el hombre se acercó nuevamente y le dijo a Nigris que estaba profundamente agradecido por lo que había hecho, ya que le había salvado la vida de muchas maneras. Como muestra de agradecimiento, le ofreció información sobre el lugar al que se dirigían. Le comentó que recientemente, en el gueto, habían aparecido personas que se hacían llamar sanadores, pero cuyos orígenes eran desconocidos. Le advirtió que, como él también era un sanador, debía tener cuidado con esos extraños del gueto. Más adelante, Fels se preguntaba qué tipo de lugar era el gueto. Nigris le explicó que era un lugar que nadie quería visitar, pero que de cualquier manera debían ir, ya que podrían encontrar varias misiones para aventureros de bajo rango. Nigris comentó que aventureros con pocos recursos a menudo visitaban el gueto en busca de misiones para ganar experiencia. También señaló que el gueto escapaba al control de las tres grandes fuerzas, lo que daba paso a la creación de diversas sociedades independientes. Esto intrigó a Fels, quien inquirió sobre estas tres grandes fuerzas. Nigris le aclaró que en el reino había tres tipos de autoridad: el gobierno, la iglesia y el gremio de aventureros, los cuales mantenían un ojo puesto en el gueto por su creciente influencia. No obstante, la falta de dinero los obligaba a buscarlo, así como la experiencia que necesitaban. Por otro lado, el equipo de Acel maldecía su mala fortuna por haber sido vencidos por lobos rojos. La chica del grupo intentó apaciguar los ánimos, sugiriendo que el estrés era el culpable y que no era para tanto. En ese instante, Acel, enfurecido, confrontó al nuevo miembro, responsabilizándolo del fallo. Este se defendió, asegurando que cumplió con su rol y lideró la batalla. Acel, iracundo, rechazó sus argumentos y, en un arranque, le asestó cortándolo en un brazo. Otro compañero trató de intervenir, pero Acel lo silenció, insistiendo en que no podían darse el lujo de ser derrotados por criaturas inferiores, pues estaban en juego su prestigio y rango. Enojado y furioso, con un rostro que mostraba su hostilidad, Acel comentó que deberían eliminar al nuevo integrante y simplemente alegar que había desaparecido o que había mentido. Esto aterrorizó al joven, quien salió corriendo en un intento desesperado por escapar. Al verlo huir, Acel gritó a su grupo que lo atraparan de inmediato. Mientras lo perseguían, Acel reflexionaba sobre cómo las cosas no estaban saliendo como las había planeado. Con la situación actual desmoronándose ante sus ojos, se dio cuenta de que no tenía otra opción.
Se vería obligado a aceptar aquella peligrosa misión, la de conquistar el gueto y eliminar a Florence. Muchos nobles le habían solicitado que eliminara a la líder del gueto, y si lograban ese objetivo, serían reconocidos por la nobleza. Además, si tenían éxito en esa misión, recibirían una gran cantidad de poder y dinero. Con esto en mente, Hazel anunció con determinación que se dirigirían al gueto. Por otro lado, en una ciudad envuelta en una densa y oscura niebla, Fels le preguntó a Nigris si esa era la ciudad conocida como gueto. Él respondió afirmativamente, añadiendo que primero debían encontrar un lugar donde descansar. Justo en ese momento, varios hombres aparecieron ante ellos. Nigris, alerta, se puso en guardia de inmediato, cubriendo a Fels. Ella, igualmente, empuñó su espada, preparada para cualquier eventualidad. Uno de los hombres que había aparecido se adelantó y, mirando al prota, le preguntó si él era Nigris. Luego, le dijo que la reina Florence quería verlo. Bueno, esto es todo por ahora. Gracias por ver este video. Comenta y considera suscribirte si te gusta mi contenido. Un saludo especial para Andrés, gracias por tu apoyo. También a ti, Benjamín.